Gloria a Dios por ellos, de que el Señor también obra en la iglesia y pone ministerios para que sean nutridos, ¿verdad? Sean nutridos nuestros hermanos en la edificación de la palabra y entre unos y otros aprender a sostenernos. Porque muchas veces se vive con miedo. ¿Y por qué se vive con miedo? Pues mire, de manera consciente y otras no tanto, estamos viviendo con miedos. No tenga miedo de lo que le voy a pedir. ¿Quién vive? ¿Quién ha experimentado el miedo? Pues bien. Debo decirle que el miedo en general lo mueve a este mundo. El miedo mueve a este mundo y también el dinero. Son los dos motores que están moviendo a la humanidad. El miedo domina a muchas personas. El miedo es el que nos hace, el miedo es aquello que nos hace estar distantes. El vivir inquietos, el vivir angustiados, el vivir lejos de la presencia de Dios. Y muchas veces no somos capaces de admitir que hay miedos en nuestras vidas. Y no somos capaces de admitir que hay miedos en nuestras vidas para no sentirnos señalados. Pero cuando usted no lo hace, pues está teniendo miedo precisamente, ¿verdad? El primer miedo que presenta todo ser humano es el fracaso en todo aquello que usted emprenda. Y este es un miedo universal. El miedo a ser rechazado como personas también es frecuente. Tenemos miedo a las enfermedades, ¿verdad? Muchas veces también miedo a lo desconocido, fíjese. También se tiene miedo a la soledad. Dentro del miedo que se vive, mire, muchas personas hacen sus ahorros de dinero por miedo a no tener el sustento el día de mañana. Otros contratan una póliza de seguro para su vida por el miedo de dejar desamparados a sus hijos, a su familia. Otros más quieren sus jubilaciones y pensiones para tener su vejez asegurada. Y claro que eso también es un derecho, ¿verdad? Tantos años de trabajo. Muchos temen a la opinión de los hombres y de mujeres en términos de quién es más preparado que el otro, o las mujeres de la belleza física, o nosotros los varones por la estatura, y lo digo por mí porque yo soy chaparrito, pues. O también a sentirse rechazados por la vestimenta, porque siempre estamos buscando aprobación. Y cuando buscamos aprobación es porque se experimenta miedo. Pero ¿qué le digo del miedo a ser expuesto a la vergüenza? Este miedo es muy natural, tanto como el aire pues que respiramos. A nadie nos gusta ser expuestos a la vergüenza por miedo, ¿verdad? Bueno, muchos otros manifiestan sus miedos respecto de sus hijos, de lo que podría pasar con ellos en el futuro. Y no tan solo porque sean pequeños, yo ya tengo hijas grandes, ya tengo nietos. En fin, la lista de miedos es larga. Es muy larga. Los miedos y temores que experimenta el hombre son muchos. Pero ahora le pregunto, ¿se ha puesto a usted a pensar de dónde surgen tantos miedos que se encuentran en la Biblia? Los miedos con los que usted tiene que batallar, ¿dónde surgen? Vamos a encontrarlo. ¿Dónde surge? Abra su Biblia y busque
en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 11. Pues ya se percató usted que vamos a hablar del miedo, ¿verdad? Del miedo a diferentes cosas y situaciones que se presentan en nuestras vidas. Génesis 3, versículos del 8 al 11. ¿Alguien necesita una Biblia? Levante su mano con toda confianza. Que le hagan llegar su Biblia de papel. Siempre será importante que traigamos nuestra Biblia de papel y aprendamos a abrirla y buscar los libros. Sígame con su vista. El versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, gracias. Gracias porque te podemos ver en medio de tu palabra, Señor. Porque te podemos oír hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra. Porque podemos conocerte por medio de tu revelación. Gracias, Señor, este día te damos. Que lo que tú hables, Señor, a nuestras vidas sea el control, Señor, dado a conocer que tú tienes en nosotros. Sea el amor, Señor, con que te has acercado a nosotros, Dios, y que nosotros corramos a ti y no pretendamos alejarnos de ti, de tu palabra y de tus enseñanzas. Espíritu de Dios, te pido que toques nuestros corazones y que esta porción bíblica quede para reflexión en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues la Biblia siempre nos hablará y enseñará verdades, aunque nos duelan, porque las verdades de la palabra muchas veces tienen nombre. No lo lee usted, pero usted se lo va a poner. Las enseñanzas, las verdades debemos de ponerlas en práctica, ¿verdad? Y este texto de Génesis podemos apreciar cómo Dios tiene una relación estrecha con el hombre. Y esta seguridad con el hombre pues da confianza, da compañía y da amor. El mensaje de hoy tiene como título: el miedo roba tu libertad. Vamos a hacer un recorrido por 3 puntos. El punto número 1 es escondidos. Y esto podemos verlo en el desarrollo del versículo 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Qué hermoso, qué hermoso. Imagíneselo usted. Antes de la caída del hombre, Adán y Eva en el huerto y con Dios, en una verdadera y completa armonía con el Creador, ¿verdad? Se paseaban con Él, caminaban con Él, hablaban con Él. ¿Se imagina esta escena? ¿Se la imagina? Le invito a que se la imagina. Caminar con Dios y disfrutar de su compañía que les brindaba esta seguridad, les brindaba protección y les daba confianza, y por lo tanto ellos estaban experimentando una verdadera y completa ausencia de miedo. No había miedo, no había temor.
no había razón para temer. ¿Con quién estaban caminando esta pareja? Con Dios. ¿Quién protegía a esta pareja? Dios, ¿verdad? Y en medio de que caminaban con Dios, la paz de Dios, escuche bien, la paz de Dios era con ellos. Porque no había mancha que separara a Dios. El hombre y la mujer evidenciaban entonces la imagen y semejanza de Dios con la que habían sido creados. Además, entre ellos, como pareja, como matrimonio, experimentaban paz interior, ¿verdad? Paz entre ellos y también armonía con el resto de la creación. Con el resto de la creación. Todos los animales de la creación se les sujetaban al hombre, pero no por el hombre mismo, sino por la gracia de Dios, porque Dios les dio ese señorío. De manera que entonces no experimentaban miedo a ninguno de esos animales que hoy conocemos como animales feroces. No tenían miedo de ningún animal ponzoñoso que pudiera, como hoy, picarles y darnos dengue, ¿verdad? Hoy hay que cuidarse y hay que tenerle miedo al mosquito del dengue. Bueno, no. Estaban ejerciendo un control que el Señor en su soberanía les había entregado, y ellos ejercían este control bajo el señorío de Dios. El hombre señoreaba, de manera que no había nada ni nadie que pudiera intimidarlos, porque lejos, pero muy lejos estaban de experimentar miedo alguno, porque estaban bajo la seguridad y protección de Dios. Es más, mire, ni a la serpiente le tenían miedo, pero lamentablemente las cosas cambiaron tan pronto el hombre y la mujer pecaron. Sigue diciendo el versículo 8: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Qué interesante pasaje. Acabamos de decir de la armonía, del amor que se vivía, que se paseaban con Dios, que hablaban con Él, ¿verdad? Y lo hacían en este huerto en donde Dios los puso. Había gozo. Dios habitualmente venía a este jardín del Edén en busca del hombre. Dios venía en busca del hombre y mantenía su relación con él. Y tal pareciera que era visible en estos momentos Dios, ¿verdad? Tal pareciera que fuera visible a ellos, porque ahora Adán y Eva, sintiéndose culpables, dicen que por su desnudez, se ocultaron y se escondieron. ¿Cuándo? Cuando oyeron el sonido de Dios que se acercaba. Tal vez escucharon sus pasos y ya reconocían y sabían que era Dios. Muchas veces nosotros mismos reconocemos los pasos. Es mi esposa, es mi hijo, es mi papá. Así ellos reconocían también. Reconocían los pasos de que Dios estaba viniendo. Y esto es un indicativo de que mantenían una estrecha relación y que era acostumbrada por parte de Dios. Dice que vino en el fresco del día. Y tal vez no porque fuera agradable para Dios, sino era agradable para el hombre, ¿verdad? Había entonces una comunicación real, directa y permanente con Dios. Pero el hombre y la mujer se ocultaron de la presencia de Dios porque sabían que habían desobedecido a lo ordenado por Él. Es el hombre el que puso distancia entre Dios y Él. Es el hombre el que se separa de Dios como consecuencia por la desobediencia. Dios ahí estaba. ¿Quién se escondió? ¿Quién se avergonzó?
¿quién se alejó? Dice el versículo que se escondieron. Se escondieron. Yo no dudo que Dios conociera cada rincón del Edén y supiera dónde estaban. Pero ellos pretendieron, ¿verdad?, esconderse. ¿Habrá algún lugar donde podamos hoy escondernos de la presencia de Dios? Si ponemos distancia con Él, nos encuentra. Escuche bien, si nuestro corazón se enfría, Dios nos encuentra. No hay lugar para escondernos del Señor. Creo que es bastante claro que por la entrada del pecado en el hombre, lo separó inmediatamente de Dios, porque éste se escondió y tuvo miedo. Está aquí entonces, ponga atención, el origen de todos los miedos del hombre. Isaías 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este alejamiento de Dios trajo inmediatamente la primera experiencia de miedo, ya que esta pareja acababa de perder la relación con la única persona que puede proveer seguridad absoluta al ser humano. Como era de esperarse, las consecuencias de haber violado el pacto que Dios se había hecho con ellos tendría grandes consecuencias. Tan grandes que las vivimos hasta hoy. El primer pecado trajo como consecuencia el primer miedo y la expulsión de la presencia de Dios. Trajo la peor experiencia de miedos que pudiéramos imaginar. Adán y Eva estaban seguros en el lugar donde Dios los colocó. Gozaban de una relación con Él, pero fuera de Él comenzaron a experimentar miedo. Y el miedo no es que el animal feroz le fuera a hacer algo, el animal ponzoñoso. No era tanto ese miedo, sino que el miedo era quedar fuera de la presencia de Dios sin la posibilidad, pensaban ellos, de regresar nuevamente. A partir de ahí hasta nuestros días, la vida y el mundo pues serían intimidantes para el ser humano. Es por eso que vivimos con miedos. Fuera del Edén y sin la protección de Dios, ahora sí, los animales ya les resultaron intimidantes, ¿verdad? Antes rugía el león y ellos no pasaba nada, tal vez era como una carcajada, pero ahora fuera del Edén rugía el león y se intimidaban. Ya no estaban bajo el señorío que los animales ya no estaban bajo el señorío que Dios les había dado, ¿verdad? Ahora ellos se tenían que cuidar de los mismos animales, porque todos los animales les causaban miedo. De manera que entonces el miedo comenzó a limitar la libertad del hombre. Y le hablo de la libertad de acercarse a Dios por miedo como consecuencia del pecado. ¿Me sigue hasta acá? Bien. Punto número 2. La llamada. Dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Solamente me imagino que este llamado, lejos de haber producido que el hombre se acercara como era la costumbre cuando Dios se paseaba con ellos y hablaba en el Edén, pues resultó contrario.
Tal vez no sintió tan solo miedo, sino que ha de haber experimentado terror. El hombre estaba aterrorizado. Es por ello por lo que se escondió de Dios, y no por qué otra razón se iba a esconder. Los miedos en nuestras vidas inician como consecuencia de mantenernos pretendiendo estar escondidos y alejados de Dios. ¿Está usted experimentando miedos en este momento en su vida? ¿Tiene deudas? ¿Tiene miedo de perder el trabajo? Tal vez miedo a tomar decisiones equivocadas, o un miedo natural. Tal vez tenga miedo a morir. Manténgase cerca de Dios, porque el alejamiento deviene de que no hemos perfeccionado el amor de Dios en nuestras vidas, de que no somos temerosos de Dios, de que no hay reverencia a su deidad, a su santidad. Por eso el alejamiento, por eso no hay perfección en nuestras vidas. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, versículo 18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios. Dios habla en nuestras vidas. Y es el amor, la propuesta de Dios que hace a nuestras vidas para, en caso de vivir o experimentar el miedo que está ahí acechándonos en todo el mundo y su sistema mundano, desde luego. Dele el lugar a Dios en su corazón y saque de su corazón los miedos que le paralizan. Eche fuera el pecado y no se esconda de Dios, no lo eche de su vida. Por el contrario, ame más a Dios, ame a Dios y permanezca en Él. Y entonces sí experimentará, de acuerdo a lo que dice su palabra, que en el amor a Dios no va usted a experimentar temor, no va a tener miedos. ¿Cuál es la relación que mantenían Dios, el hombre y la mujer? Era una relación de amor, era un amor perfecto. Y ahí nuevamente Dios vuelve a hacernos la promesa, nos da la solución: ámame, te voy a proteger, te voy a dar seguridad, vas a vivir en confianza, ámame y obedece. Conocer el carácter de Dios debería traer el más completo descanso a nuestros miedos, ¿verdad? Pero muchas veces no conocemos el carácter de Dios. Muchos decimos conocer a Dios, y pregunto, ¿con cuánta fe decimos estar conociéndolo? La falta de fe, y esto lo digo con mucho cuidado y respeto para ustedes, la falta de fe produce miedo. Y esto no lo digo yo. Mismo Jesús, recuerda aquella escena cuando va Jesús en la barca y viene la tempestad y el agua sube a la barca y Jesús está durmiendo y les dice: oye, maestro, ¿qué no te da miedo que perecemos? Cuando experimentaron aquella tempestad en el mar, Jesús le atribuyó el miedo de ellos a esta tempestad, la falta de fe, por falta de fe. El maestro ahí estaba. Ahora mire, en el Edén, ahí estaba Dios. Y ellos vivieron este miedo, también esta pareja, ¿verdad? Cuando decimos conocer a Dios es porque estamos viviendo bajo su soberanía y bajo su voluntad. Y además agregamos, Dios tiene control absoluto de todo. ¿En dónde está el miedo entonces?
La pareja del Edén conocía esto. Conocer y confiar en Dios es uno de los requisitos para que el miedo no domine su vida. No domine su vida. Yo recuerdo, y lo digo con respeto también para mi madre, cuando tenía algún miedo era, ay Jesús, ay Diosito, ay Dios mío. Esas eran sus expresiones porque estaba angustiada, estaba preocupada, estaba experimentando algún miedo, tal vez algo desconocido. Pero esas eran sus expresiones, lejos de acercarse y presentar el miedo. No le juzgo, no estoy juzgándole. Hoy nosotros conocemos y sabemos que tenemos que acercarnos más que estar haciendo solamente expresiones, ¿verdad? Si decimos que Dios tiene el control absoluto de todo cuanto ocurre, entonces nada debe intimidarnos. No deberíamos estar experimentando miedo. Si Dios, como decimos, tiene control de nuestras vidas, tenemos entonces que confiar. Tenemos, que relajarnos y disfrutar de la libertad a la que hemos sido llamados para mantener estrecha nuestra relación con Dios. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? En todo ello usted puede ver miedo. Miedo. ¿Quién nos separará si nosotros estamos confiando en el Señor, verdad? El miedo nace de la desobediencia, el miedo nace del pecado y el miedo nace del alejamiento de nuestras vidas respecto con Dios. Nos hemos alejado con Él y por eso vivimos miedos. Recuerde mejor que usted es libre y el Señor ha establecido cómo debemos de tener nuestra relación estrecha con Él por medio de la oración. Y en la oración que usted va a presentarle sus miedos y que le va a dar el Señor seguridad y confianza. Pero no, muchas veces preferimos seguir viviendo con esos miedos, ¿verdad? No olvide que el amor de Dios echa fuera esos miedos que experimentamos en la vida. Muchas veces se tiene miedo a lo que sucederá mañana, a lo que no conocemos, ¿verdad? Esto es a lo desconocido. Pero déjeme decirle que lo desconocido para usted y para mí es perfectamente conocido por Dios, quien además tiene control sobre eso desconocido que nos da miedo. Es por ello que la fe, el amor y reconocimiento de la soberanía de Dios en nuestras vidas debe de darnos paz en nuestros corazones y no andar experimentando por ahí los miedos a los que se enfrenta en la vida. No se esconda. Si esta primer pareja, lejos de haberse escondido, le hubiera dicho: Señor, pues fíjate que sí te desobedecí. No, lo ocultó. Además se culparon unos a otros, pues, esta pareja aquí. Si su confianza está puesta en Dios, esta debería poner fin a los miedos sobre lo desconocido. No permitas entonces que el miedo te robe la libertad. Punto número 3. Miedo. Dice nuestro versículo 10. El hombre hablando dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Podemos observar que la primera reacción del hombre a pecar es miedo y vergüenza.
Miedo y vergüenza. Ahora, imagínese esta escena de Adán cuando le dijo, me escondí porque tuve miedo. ¿Qué sucede cuando experimentamos miedo? Lo mismito que a Adán. Se le aceleró el pulso. Tum, tum. ¿Sí? Su respiración comenzó a ser agitada. No dudo que estar ante la misma presencia de Dios, si por gozo sentimos que nos sale, imagínese por el miedo y la vergüenza cómo estaría el corazón de Adán, tum, 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 a todo lo que da, ¿verdad? Ese ritmo cardíaco que antes latía lentamente y en paz, ahora sentía que se le salía. Los ojos grandes, ¿verdad? Bien abiertos, como no queriendo que Dios lo encontrara. Esta era la primera vez que experimentaba Adán el miedo. Y lo experimentó porque el miedo le robó su libertad. Esa libertad que tenía de pasearse con Dios, caminar, hablar libremente con Él, ahora le había sido robada por el miedo. Estaba conociendo el miedo y dejando atrás esa libertad a la que había sido llamado. Estaba dejando atrás el amor, estaba dejando atrás la confianza que Dios le había dado. Estaba experimentando por primera vez sensaciones que él no conocía. No las conocía, pero que se debieron a la desobediencia y al miedo. Estaba conociendo que su cuerpo estaba desnudo y le dio vergüenza. Antes de esta desobediencia, no conocía Adán estas reacciones en su cuerpo. No tenía que esconderse. No tenía vergüenza. El miedo tiene consecuencia, y esta es que nos alejamos de Dios. Y es por eso, por lo que mucha gente al sentirse pecadora, busca alejarse del Señor. Y cuando lo hace, pierde su libertad. Cuando debería de ser al contrario, ¿verdad? Que nuestras debilidades y miedos sean los que nos acerquen a Él. La debilidad y el miedo de Adán lo hizo alejarse, esconderse de Dios y prefirió vivir con miedo. El miedo, cuando le damos cabida, ¿dónde cree que se anida? No se anida aquí, se anida aquí. Se anida en el corazón. Es por ello que perdemos la perfección del amor de Dios. El miedo roba tu libertad de amar. ¿En dónde le diste cabida a Jesús? En tu corazón. En el corazón. Pues entonces perfecciona tu amor al Señor y mejor quita de ahí los miedos que te dominan. Desde que el hombre perdió su relación personal con Dios a consecuencia de su pecado, a consecuencia de su desobediencia, el hombre, el ser humano, vive y tiene miedo a diferentes cosas. Pero esto no es lo más grave, tenerle miedo a las cosas. Note que en el versículo 10 dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Adán le externó que le tenía ahora miedo. No era el temor reverencial que tenía en su relación cuando mantenía estos paseos y estas caminatas con Dios. Fíjese que cuando crecí, bueno, más bien cuando era niño, pues crecí escuchando que Dios castiga. Por lo que debo decirle que de niño, lejos de amar a Dios, le tenía yo miedo.
me va a castigar Dios. Y ese era el miedo. Pero no era el miedo reverencial, era el miedo a que Dios me iba a hacer algo, ¿verdad? Así aprendí, conociendo a Dios, mal conociéndolo. El hombre tiene miedo de Dios no porque sea un Dios que quiera nuestro mal. No, Dios no quiere nuestro mal, ¿verdad? Sino que le tiene miedo porque se resiste a ser obediente. Esta desobediencia hace que nos escondamos de Dios. El Señor todavía le pregunta a Adán en el versículo 11: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Nunca debemos de olvidar que tenemos un enemigo en la Biblia que lo llama Satanás. Él es el acusador de los creyentes. Y también vivimos en un mundo lleno de tentaciones, de distracciones y ofertas diversas que nos hacen perder nuestro enfoque. Este enemigo hizo perder el enfoque a Adán y a Eva. Ya lo leímos, conocemos la historia. Pongamos atención y no nos dejemos engañar ni distraer de nuestro objetivo, de nuestro enfoque. Cuando tomamos la tentación y pecamos, vieron el fruto apetitoso, agradable, bueno, lo tomaron, lo mordieron, le dio. ¿Qué pasó? En ese momento nada, ¿verdad? Oye, también esto sabe rico, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Tuvo consecuencias. Y esas consecuencias le dieron al hombre miedo. Tenga cuidado. Somos fácilmente engañados. Así como la serpiente, a la que no le tenía miedo al hombre, se la mostró. Se siente culpable cuando uno hace esto. Hay culpabilidad. Viene el miedo a la vida y la primera reacción es escondernos de Dios. No lo haga. No lo haga. El origen de todos los miedos del hombre fue la desobediencia a Dios. Fue el alejamiento de Dios. Fue perderle la confianza a Dios. Fue apartarse de Dios. Que debemos de tener mucho cuidado, porque la tentación sigue estando presente en nuestras vidas. Póngase de pie, iglesia. Y esta tentación viene para producirnos, para engañarnos y que veamos algo apetitoso, de lo cual después vamos a experimentar miedo. Lo voy a invitar a que en este momento traiga a su mente el miedo o los miedos que anida usted en su corazón, y presénteselos a Dios. No se aleje, más bien acérquese, no se esconda, acérquese y póngale nombre a ese miedo y entrégueselo al Señor. Porque el origen de los miedos que vivimos es por la lejanía de Dios. Busquemos la sanación de estos miedos acercándonos a Dios. Crea por fe en su amor, en que Dios nos ama verdaderamente. Ame a Dios, pero ámelo como Él quiere que le ame. No lo haga a su manera. Perfeccione su amor a Dios por medio de creer en su palabra de verdad.
Eche fuera el miedo, porque el miedo roba tu